Me gustaría saludar a todos y a todas, pedir a mis colegas aí, Francisco, Stephanie, que puedan, creo que ya han empezado la grabación. Muchas gracias. Bien, hoy tenemos la trigésima edición del programa de webinars de nuestra red, de Redetsa. Y hoy el tema es el uso de emergencia de intervenciones no provadas y fuera del ámbito de la investigación, orientación ética para la pandemia de COVID-19. Y realmente es un gusto tenemos una invitada muy especial hoy, mi colega Carla Sainz. Creo que voy a hacer la presentación por una formalidad, pero creo que todos nosotros, todos los miembros de Redetsa ya conocen a Carla muy bien. Carla já ha estado com nós um par de vezes, em reuniões presenciais e virtuais, e sempre um gosto, sempre brilhante, as intervenções de Carla, assim que realmente é um gosto ter-la hoje como invitada. Então, vou ler aunque todos a conozcan, pero para a gravação é importante. Então, Carla Sainz é assessora regional de bioética de la OPS, com base aqui em Washington. Está a cargo do Programa Regional de Bioética, que hace parte do Departamento de Sistema de Serviços de Saúde, e é responsável do Comitê de Revisão Ética da OPS. A doutora Sainz tem doutorado em Filosofia por la Universidade de Texas em Austin e é desde 2019 Fellow de Hastings Center. Antes de incorporar-se à OPS, trabalhou no Departamento de Bioética dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, NIH, e foi professor da Universidade de Carolina del Norte em Chapel Hill. Então, antes de passar a palavra a Carla, me gostaria, antes que me ouvire, porque é algo também uma informação muito importante, compartilhar com os membros que temos um gosto compartilhar com vocês a informação que Brisa, nossa Brisa, já, como sabem, temos uma secção de COVID, com os informes relacionados a COVID, e já temos aí mais de 200 informes já nessa secção. Agradecer a todos vocês que nos han enviado os informes, e agradecer, por supuesto, também a todo o trabalho de Francisco Cacavo e Stephanie Uimerate, que nos apoiam enormemente com esse trabalho também de Brisa. E, por supuesto, a todas as instituições que estão colaborando com nós. A secção de Covid ha sido de grande interesse nos últimos meses e há número significativo, muito relevante de acessos a esta secção. E por isso queria agradecer a todos por as contribuições. E deste modo, então, podemos passar a palavra a Carla para começar sua apresentação. Carla, muitas graças uma vez mais por aceptar esta invitação. Sempre um gosto esperamos que podamos ter mais vezes, porque sempre é um gosto ter a ti em nossas reuniões, em nossos webinários de Redetsa. Com a palavra, Carla, adelante. Mil gracias, Alexandre, por tu introducción tan cálida. Mil gracias, Francisco, Stephanie y todos ustedes, colegas. Es cierto que ya llevamos bastante tiempo dialogando muchos temas con Redetsa y tanto con todo el grupo como con muchos de ustedes por separado. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión en el contexto de la pandemia, porque creo que una situación tan dramática como la que estamos viviendo pone en claro el rol tan particular que tiene Redetsa y la importancia del trabajo en relación a la evaluación de la evidencia de las intervenciones que se brindan. Yo he compartido un documento por el chat. El documento tiene el título Uso de emergencia de intervenciones no probadas y fuera del ámbito de la investigación. Es una orientación ética para la pandemia del COVID-19 y es el documento que vamos a discutir el día de hoy. Desde ya sus preguntas pueden empezar a hacer por el chat, las discutiremos al final con la moderación de Alexandre. En situaciones normales, nosotros nos enfrentamos con un panorama de esta naturaleza.
Cuando se hace investigación es porque estamos probando, estamos averiguando si una intervención es segura, si es eficaz, y como estamos probando algo nuevo, tenemos un sistema de salvaguardas para proteger a los participantes en esta investigación. Eso es investigación. Y en el contexto de la práctica clínica, ahí lidiamos con las cosas que ya probamos, que idealmente una agencia de evaluación de tecnología aprobó también. Entonces, le damos a los pacientes intervenciones que ya se probaron, ya se demostró que son seguras y eficaces. Esta es la vida normal. Pero muchas cosas son distintas con la pandemia. Lo que ocurre, y ustedes lo sabrán bien, es que nos encontramos con esta cajita rosada en el medio, que es que como estamos en una emergencia sanitaria, se están ofreciendo algunas intervenciones que no han sido probadas aún. Sin embargo, se están dando fuera de una investigación, que es el escenario donde normalmente probamos lo que todavía no sabemos si es seguro y eficaz. Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando si esto es éticamente aceptable. ¿Es éticamente aceptable dar algo a la población en el contexto clínico, algo que no se ha probado aún y sin las salvaguardas que se aseguran en una investigación? Ese es el motivo de la sesión de hoy. Y la respuesta más breve, la respuesta, digamos, resumen, es que incluso si tenemos en cuenta el contexto sumamente excepcional de una emergencia, solo será éticamente aceptable dar una intervención no probada si se cumplen ciertas condiciones específicas. Estas condiciones no son nuevas, no nos las inventamos en el contexto de COVID. Ustedes recordarán, parece que fue hace una vida, pero recordarán el brote del ébola, la discusión del CIMAP, si era éticamente aceptable dar CIMAP o no, fue en ese escenario en que la comunidad de eticistas a nivel mundial, con el liderazgo de la OMS, estableció criterios para ver en qué condiciones absolutamente extraordinarias sería éticamente aceptable dar una intervención no probada. Esto se publicó en el 2014 como parte de los documentos del ébola, y en ese librito de OMS para emergencias, para brotes de enfermedades infecciosas, que salió publicado en el 2016, se presentan en un poco más de detalle. Sin embargo, como siempre pasa cuando uno da orientación y a la hora que le toca usarla, se da cuenta que puede no ser suficientemente específica. Cuando nos llegó la pandemia nos dimos cuenta que nos faltaba especificar algunas cosas, y por eso fue que con que la OPS produjo esta orientación que es el cuadro de la derecha, el link que les incluí y que ahora les presento. Desde ya quisiera aclarar que algunos de ustedes se pueden estar preguntando, oye, pero estas condiciones para dar una intervención no probada, ¿aplican también para los medicamentos que se dan fuera de indicación, para los que se dan off-label? Y aprovecho de recordarles que hace ya bastante tiempo, en marzo ya, la OMS sacó un comunicado donde específicamente se aborda el tema de los medicamentos usados fuera de indicación y se listan las mismas condiciones que yo les voy a presentar y que vamos a conversar el día de hoy, como necesarias para usar medicamentos off-label en el contexto de la pandemia. Entonces la respuesta es sí, sí aplican también para los medicamentos que pueden haber sido autorizados para otra condición. Creo que es importante reconocer que tenemos la intuición ética que como es una emergencia es aceptable hacer algunas cosas de manera distinta. Pero lo que yo quiero resaltar es que si bien sería aceptable variar algunos procesos y relajar quizás algunas condiciones, no es cierto que en una emergencia valga todo. En primer lugar, como ustedes bien saben, y eso sí estaría como cantando el coro si insisto en esto nuevo, tenemos que hacer ensayos clínicos robustos que nos permitan encontrar intervenciones seguras y eficaces
rápidamente. Esto quiero insistir que es un imperativo ético, es una prioridad y es solamente como una segunda instancia que yo les quiero compartir lo que la OMS desde el 2014 llamó el marco MEURI, por sus siglas en inglés, que es el marco ético que rige lo que es el uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales. Vale decir, el uso ético de intervenciones que no se han probado en una emergencia sanitaria y por fuera de un marco de investigación. Cuando hablamos del marco MEURI, estamos hablando de qué haría que lo que está en la cajita rosada sea éticamente aceptable. Pero hay que reconocer que lo que está en esa cajita rosada de mi esquema anterior busca el beneficio de los pacientes, si bien es cierto que se recolectan también datos claves. Pero yo digo miras, o en la diapositiva digo con miras al beneficio de los pacientes, porque en verdad no sabemos si los va a beneficiar o no. No sabemos, esa es la realidad. Si estamos hablando de una intervención no probada, ese beneficio es una mera posibilidad. No sabemos si realmente beneficia a la población o no. El marco MEURI, el que les voy a presentar, como decía, supone unas condiciones bastante específicas para la aceptabilidad ética, pero quiero resaltar además, como somos muy enfáticos en el documento, que debe usarse solamente como una situación estrictamente excepcional en el caso de la pandemia. No debe ser, la manera de operar de base. En algunas situaciones extraordinarias sería éticamente aceptable hacer esto. ¿Cuáles son estas condiciones de aceptabilidad ética? Son 7 criterios éticos y nosotros lo que hemos tratado para facilitar la comprensión es organizarlos según los grandes temas. Un primer tema es la justificación de la intervención. El segundo tema es la supervisión ética y regulatoria. El tercer tema, el proceso del consentimiento. Y el último tema, no por ello menos importante, es la contribución a la generación de evidencia. Porque si bien se está dando algo con miras a beneficiar a los pacientes, no es para producir conocimiento, no sería éticamente aceptable en la condición de la pandemia no contribuir, aunque sea un poquito, a la generación de la evidencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a explicar los criterios para cada uno de estos temas. En lo que compete a la justificación, tiene que ser el caso de que no hay tratamientos de eficacia comprobada. Eso lo sabes, la situación en la que nos encontramos. Luego, el segundo criterio es que no es posible iniciar ensayos clínicos inmediatamente. Ustedes bien sabrán que cada vez es más difícil hacer este argumento en la región. Simplemente haciendo una mirada a la gran cantidad de ensayos clínicos que se está haciendo en nuestra región, nos queda muy difícil argumentar que no podemos iniciar un ensayo clínico ya. En tercer lugar, y esto es un tema que les compete directamente de manera muy cercana, que hay ciertos datos para justificar que se dé esta intervención. Hay una suerte de apoyo preliminar a la eficacia. Hay una razón para creer que podría ser eficaz. Que es distinto, no tengo evidencia y no miro a ninguna parte. No, uno analiza lo que hay y mira, en función a esta información preliminar, habría una buena razón para usar esta intervención. Hay una razón para creer que podría tener beneficio. Y además, su uso fuera de un ensayo, fuera de un contexto de investigación, ha sido sugerido por un comité científico calificado según un análisis riesgo-beneficio. Es decir, un grupo experto ha evaluado esta evidencia preliminar, con todas sus limitaciones, y ha visto que habría una razón para creer que sería beneficioso darla. O sea, ha hecho un análisis riesgo-beneficio y dice, bueno, estaría justificado dar esto. En el contexto de la pandemia, las recomendaciones técnicas de la OPS y la OMS pueden razonablemente suplir, hacer las veces de un comité científico calificado. En lo que respecta a la supervisión ética y regulatoria, también un tema importantísimo para ustedes, hay 2 requisitos.
el que se haya dado la aprobación tanto de la autoridad competente del país, que podría ser la autoridad regulatoria nacional u otra autoridad relevante, y también de un comité de ética debidamente calificado. Nosotros precisamos que el comité de ética relevante, y esto puede sonar un poco irónico, es un comité de ética de la investigación. ¿Por qué? Porque aunque no sea un protocolo de investigación, lo que se evaluará es una suerte de protocolo que tiene algunos parecidos con un protocolo de investigación y además en una situación de emergencia en que hay que hacer las coordinaciones muy rápidamente, un comité de ética de la investigación tiene el expertise, la relación con la autoridad sanitaria como para hacer una revisión de esta naturaleza rápidamente y coordinadamente. Adicionalmente, el criterio número 5, se dispone de recursos adecuados para garantizar que se minimicen los riesgos. Por ejemplo, si estamos hablando de una intervención que es un medicamento, pues se asegura que es un medicamento procurado adecuadamente con la seguridad del caso. O si estamos hablando de plasma convaleciente, pues las maneras de asegurar que se trata de sangre segura, de plasma seguro. En lo que respecta al proceso del consentimiento, el paciente tiene que dar su consentimiento voluntariamente, habiendo sido informado que la intervención, eso que es una intervención que no se ha probado aún. Como una intervención no probada, podría no beneficiar al paciente. Es más, podría incluso perjudicar al paciente. Como resaltamos en todas las discusiones sobre procesos de consentimiento en la pandemia o en emergencias sanitarias, el involucramiento de la comunidad es clave. Idealmente, uno debería haber escuchado a nivel de la sociedad, del público, de las comunicaciones de la sociedad civil, algo sobre esa intervención no probada, sobre los beneficios que puede tener y los riesgos que tiene. Y para ese esfuerzo de comunicar, incluso antes de que uno esté en las vísperas, digamos, de recibir una intervención o de considerar recibir una intervención, tiene que haber un esfuerzo, este esfuerzo de comunicación en que las autoridades creemos que tienen un rol muy importante, más aún la obligación de evitar una falsa percepción en la población de que alguna intervención no probada es beneficiosa. Como mucho, puede ser beneficiosa. Claro, y algunas verán, ni siquiera pueden ser beneficiosas. El último criterio para la aceptabilidad ética de estas intervenciones no probadas en la emergencia es la contribución a la generación de la evidencia. ¿Cómo se hace esta contribución a la generación de la evidencia? Se monitorea el uso de esta intervención, se recolectan los datos sobre los resultados y estos resultados se comparten oportunamente para que podamos todos beneficiarnos de esta contribución al conocimiento que se hace. Es decir, rápidamente con la comunidad médica, con la comunidad científica en general. Entonces, claramente hay una obligación de recopilar estos datos. ¿Qué datos dirán? Creemos que la coordinación con las autoridades es central para identificar aquellos datos que uno pueda recoger de manera segura en la emergencia y que puedan tener el mayor impacto para la comunidad científica, para una entidad regulatoria que pudiera estar considerando una autorización de un medicamento. Y en todo caso estamos siempre hablando de protocolos, no para el uso de una sola persona, sino para grupos, ¿no? Sería bastante ineficiente, más aún en las condiciones de la pandemia, estar considerando protocolos para que se brinde una intervención a solo un individuo. Ustedes estarán pensando ya que efectivamente estamos frente a una situación de desafío en la región. En nuestra región hemos visto que algunos de los, en primer lugar, que estamos poco familiarizados con este marco MEURI. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, si este marco ético se concibió en el contexto del brote del ébola, ¿cuál fue la siguiente emergencia sanitaria que tuvimos en la región? El brote del Zika. En el Zika no surgió esta discusión de dar intervenciones no probadas por las características particulares del virus y del síndrome que producía. Entonces, es la primera situación
en que nos encontramos con la necesidad de poner en práctica este marco MEURI, y como nos es nuevo y la pandemia evidentemente nos ha cogido a todos por sorpresa, esto era algo como más teórico antes de la urgencia en la que estamos ahora, lo que vemos son dos problemas específicos, porque no estamos implementando bien el marco MEURI, quizás porque no estamos suficientemente familiarizados con él, y por eso es que sesiones como estas son tan importantes. El primer desafío es un uso injustificado de las intervenciones no probadas. ¿A qué me refiero específicamente? En que se están usando algunas intervenciones que no cumplen el criterio 3. No estaría justificado, no pasarían la valla de justificación sobre la base ya de la evidencia que se tiene ya. Es decir, el perfil riesgo-beneficio de esta intervención que se está dando no es aceptable, no se debería justificar, no se debería dar. Ese es un primer desafío que creo que es bastante prominente en la región. Y un segundo desafío es la falta de supervisión ética y regulatoria adecuada. Hemos tenido en múltiples ocasiones discusiones con muchos autoridades sanitarias preocupadas porque no hay claridad, qué se está dando, cómo se está dando. Y quiero resaltar que este requisito de la supervisión ética y regulatoria tiene, digamos que la virtud adicional que quien supervisa puede chequear que los otros criterios se cumplen. Entonces, nosotros realmente este es un trabajo que se ha beneficiado ampliamente de muchas sesiones de discusión y diálogo con nuestros colegas de las unidades de medicamentos y tecnologías, y con muchos equipos en distintos países de la región que estaban lidiando con este problema. Con la dificultad de ver en qué condiciones es éticamente aceptable dar una intervención no probada en la pandemia. En resultado de todas estas reflexiones, queremos resaltar algunas recomendaciones generales del que incluimos en el documento, que tienen que ver con la necesidad de hacer una implementación rigurosa de este marco, de todos los requisitos que supone. La primera recomendación es tener presente que esto debe ser una cosa muy excepcional, incluso en la situación de la pandemia. Y creo que no bastan los esfuerzos de resaltar eso. No sé si vieron esta mañana, había un artículo no sé si fue en el New York Times o en el Washington Post, mostrando cómo dar algunas intervenciones por fuera de la investigación ha comprometido la capacidad de realizar la investigación necesaria. Entonces debe ser estrictamente excepcional. Otra recomendación para nuestra región es que tenemos que fortalecer la supervisión ética y regulatoria, y esto implica empoderar a los comités de ética y a las distintas entidades a nivel de los países que se dedican a evaluar en qué medida la evidencia justificaría que se brinde una intervención no probada por fuera de la investigación. Y esto los incluye a ustedes. En tercer lugar, el tema del involucramiento a la comunidad. Queda una tarea muy, muy, muy difícil si la población cree ya que la intervención X es beneficiosa, cuando no es el caso. Entonces, cuesta mucho en un momento de un caso crítico desconvencer a alguien de lo que ya se convenció erróneamente. Entonces hay que proactivamente informar con términos claros a la población qué está probado y qué no está probado, y qué riesgos implica dar algo no probado, que además puede no tener ningún beneficio o ser incluso perjudicial. Otro tema en línea de las recomendaciones generales es la importancia de que haya un registro de todas las intervenciones que se dan bajo el marco MEURI, pero que además el registro permita saber que la intervención se da bajo este marco y no bajo un marco de investigación. Porque estamos teniendo muchas dificultades en la región, pero tenemos este diálogo con muchos colegas de países para incluso mapear y saber qué se está ofreciendo por fuera de la investigación que no esté probado aún.
En términos de las recomendaciones específicas, el documento precisa varios temas sobre la base científica que debería tener una intervención que se brinda bajo MEURI, insistiendo que el trabajo que hace la OPS y la OMS de evaluar la evidencia disponible es una fuente útil para los países, específicamente para este criterio, el número 3 de la justificación. Damos algunas recomendaciones específicas sobre qué elementos básicos debería tener un protocolo que se da bajo el marco MEURI, porque, bueno, es un protocolo, no puede estar en la cabeza de alguien, eso no basta, pero tampoco es un protocolo de ensayo clínico. Entonces, es una figura distinta y indicamos los elementos básicos que debería tener. Lo mismo ocurre en lo que compete a la revisión y supervisión de un comité de ética, en el sentido de que no es un ensayo clínico, no es una investigación con seres humanos que están revisando, entonces hay algunas cosas que son distintas y ponemos ahí específicamente en qué se deberían enfocar. Lo mismo en lo que compete al involucramiento de la autoridad sanitaria. Para estos dos puntos yo creo que tenemos que tener muy presente que el desafío principal es que se está produciendo mucha evidencia muy rápido, quizás sobrepasando nuestra capacidad de supervisar. Lo que puede haber sido justificable hace un mes o 2 semanas puede que no sea justificable hoy. El protocolo que puede haber sido éticamente aceptable, y esto es para MEURI, para investigación, hace 2 semanas puede no ser éticamente aceptable hoy. A la luz de esta nueva evidencia, el balance de riesgos-beneficios de las intervenciones va cambiando y tenemos que estar todos muy organizados, muy coordinados y muy alertas a la nueva evidencia. Especificamos también la recomendación para el protocolo MEURI. Tiene que ser muy claro que es un protocolo que se da bajo este marco y no bajo la investigación. Eso ayudará muchísimo a la supervisión de las autoridades relevantes. El tema de la eficiencia y la coordinación de alguna manera replica lo que hemos recomendado en escenarios de investigación. Normalmente cuando tenemos tiempo hacemos uno primero de un pasito y el otro del otro pasito, ¿no? Entonces se hace de manera consecutiva, algo que ahora hay que hacer en simultáneo. Entonces ahora la autoridad sanitaria y el comité de ética tienen que trabajar los dos a la par y coordinando entre ellos. Y bueno, en lo que respecta al monitoreo de la intervención, hay un punto por que es que si estamos alegando que tenemos que dar esta intervención por fuera de la investigación, aunque no ha sido probada aún, porque no podemos iniciar un ensayo clínico ahora, pues lo más razonable es que uno le digan, ok, entonces le vas a dar por fuera de la investigación porque no puedes hacer un ensayo clínico ahora, pero ¿qué tal si en 2 meses haces la transición a un ensayo clínico? Entonces todos estos son temas de monitoreo importantes para los que damos algunas recomendaciones específicas en el documento. Les dejo, podemos pasar a las preguntas. Solamente aprovecho compartirles algunos otros documentos relacionados al tema producidos por la OPS, específicamente en lo que compete en lo que compete al manejo clínico de los pacientes con COVID, como siempre, a la luz de la evidencia más actualizada. Ahí les dejo ahí los links donde están todos. Y podemos pasar a la discusión, a las preguntas y respuestas. Dejo el micro, te lo devuelvo, Alexandre. Excelente, excelente presentación, Carla, muchas gracias. Tenemos ya algunas preguntas, algunos comentarios aquí en el chat, yo voy a leer. Por favor, aquellos que tenemos tiempo para, se pueden poner aquí sus preguntas en el chat, nos facilita aquí para organizar. Preferencialmente el chat, no en la parte de preguntas, porque eso me dificulta un poco, pero si ponen la parte de pregunta y respuesta también, que otra sesión abajo, voy a pedir ayuda a Francisco y Stephanie que me pasen aquí por el chat, porque así me queda más fácil. Muy bien, vamos aquí a primera pregunta, comentario de Estela Loyo. Es un poco largo, voy a leer aquí la contribución minuto. Sí, República Dominicana, gracias Estela. En República Dominicana, algunos médicos están utilizando tocilizumab subcutáneo, pero administrando en forma intravenosa. La compañía fabricante
se desliga de responsabilidad, señalando que no hay estudios ni en animales ni en humanos. Tocilizumab es eficaz en la tormenta de citoquinas por COVID-19 como inhibidor de IL-6R, que es. Sin embargo, entendemos que la formulación debe utilizarse como dice el prospecto. Si es para administración subcutánea, que sea así. Si es para administración intravenosa, que sea así. ¿Por qué? Porque esto no se tiene autorización para realizar intercambios de administración tomando como excusa la emergencia. Y creo que más adelante tiene, especialmente si usted no tiene idea de los efectos secundarios o colaterales que pudiera suscitar un paciente COVID positivo de por sí en malas condiciones de salud. Pregunta Estela, ¿cuál sería su comentario al respecto? Está en mute, Carla, está en mute. Perdón, perdón, muchas gracias Estela por la pregunta, porque creo que es un buen ejemplo de un caso que como muchos generan estos desafíos en la región. Para este uso, que como bien reconoces, no ha sido probado para COVID, no está autorizado para COVID, uno tendría que asegurarse que se cumplan estos 7 criterios éticos y quizás el desafío, yo no sé no he tenido el acceso a la evidencia, además que yo soy eticista, no soy quizás la mejor persona para hacer esa evaluación científica específica, pero intuyo por tu comentario que el desafío fundamental está en lo que respecta a la justificación. Es decir, y esto puede ocurrir con muchas intervenciones. Uno dice, oye, alguien ha propuesto usar esta intervención, tocilizumab, para COVID. Ok, para usarla alguien se ha propuesto usarla por fuera de una investigación por la pandemia. Entonces uno se tiene que sentar y pasar uno por uno estos 7 criterios, corresponden, como decía, estos 4 temas. Y es muy, muy, muy probable que muchos de ellos no pasen el criterio número 3. Es decir, que uno a la hora que empiece a poner en práctica la orientación ética relevante, diga, bueno, la primera parte tiene que ver con la justificación, la evidencia que se tiene no justifica que se dé esta intervención. Siguiente, ¿me comprende? Esa sería la manera de proceder. Hay otras situaciones en que uno dirá, bueno, hay una justificación, entonces se procede asegurando la supervisión ética y regulatoria, un consentimiento y la contribución a la generación de la evidencia. Pero de alguna manera este es un marco que sirve, por decirlo así, para filtrar las muchas y a veces diría casi creativas propuestas que ustedes y otras autoridades sanitarias pueden recibir y sé que están recibiendo. Perdón, ahora yo que estaba en mute. Bien, gracias Carla. Vamos aquí a la próxima pregunta de Juan Reyes. ¿Qué ocurre si el Ministerio de Salud del país incluye en un protocolo de manejo una medicación sin evidencia clínica, solo en base a ciertas recomendaciones de expertos o estudios in vitro? Y menciona un ejemplo, ivermectina en el tratamiento de COVID-19. Gracias. Nuevamente se trata de una pregunta muy relevante. Como decía inicialmente, yo creo que en nuestra región no estamos familiarizados aún con este marco y con los criterios que harían éticamente aceptable hacer eso. Dentro de los criterios se incluye un criterio de justificación y es muy posible que muchas de las intervenciones que se están dando no pasen el criterio de justificación, es decir, no sea justificable darlas. Pero creo que es un tema que yo entiendo que este es un marco nuevo y tienen ustedes ahora que están familiarizados con él, tienen una gran responsabilidad de hacer su parte para ponerlo en práctica. Y en relación específica al abordaje de la justificación, y viendo otra pregunta muy similar que había en el chat sobre el rol de la OPS, nosotros consideramos que las evaluaciones de la evidencia que hace la OPS
son un elemento esencial para este trabajo de justificar si se debería, si sería aceptable o no sería aceptable dar una intervención no probada fuera de una investigación. No es cierto que como es una emergencia vale todo, no es cierto que como es una emergencia es éticamente aceptable ignorar la evidencia. Es una emergencia y lo éticamente aceptable, lo éticamente correcto es considerar la emergencia, la evidencia con sus limitaciones, que es lo que se propone en este marco en lo que compete específicamente al criterio 3 de justificación. Pero sí, ustedes en su lugar, yo sé que en la mayoría de sus casos ustedes son como el bastión de la evidencia en sus países y creo que tienen una responsabilidad sumamente grande promoviendo que se ponga, que se tome en cuenta la evidencia tal y que se cumpla el criterio de justificación, el criterio específico de justificación para que todo lo que se dé a las personas afectadas por COVID, sea cuando están en un ambiente hospitalario para casos severos, o sea, antes de que lleguen a un hospital, o antes incluso de de contraer el virus, que todo sea éticamente aceptable cuando se da algo no probado y fuera un protocolo de investigación. Y además resaltar que la prioridad fundamental es hacer la investigación. Estamos en esta situación tan dramática porque no tenemos evidencia clara, sustantiva y contundente. Entonces, ¿cómo la vamos a producir? Haciendo investigación. Cuanto más apuremos los ensayos clínicos robustos, menos vamos a estar en esta situación de incertidumbre en que hay que tomar, en que hay que ver si se justifica o no una intervención con evidencia limitada. Excelente, gracias, Carla. Creo que la siguiente pregunta es de Giovanni Guevara de El Salvador, que está también relacionada con el tema que acabo de comentar y tú incluso menciona en tu respuesta anterior ya también, pero yo voy a leer para que y si quieres hacer un comentario adicional. Pero Giovanni, saludos ahí de El Salvador, menciona excelente presentación. Y pregunta justamente el rol que OPS puede desarrollar en los países, teniendo en cuenta que hay muchas intervenciones que se están implementando sin tener una sola prueba de su eficacia y seguridad. Él menciona varios ejemplos que están aquí en el chat, vitamina D, zinco, ivermectina de nuevo, cloroquina, azitromicina, etc. Todos usados fuera de ensayo clínico y promovidos como efectivos por los gobiernos. También aquí aprovecho porque hay una otra contribución aquí de El Salvador, de María Virginia Rodríguez Funes. Gracias, María Virginia, que también menciona el tema de El Salvador, que se armó ahí una cajita, entre comillas, de medicamentos, donde se incluían 4 medicamentos redirigidos que no habían probado eficacia, y el problema es que no hay seguimiento de los pacientes, tampoco se puede conocer qué sucede ya que se dan todos mezclados juntos, qué pasó con el Comité Nacional de Ética de Investigación, si le hacen señalado al Ministerio y justifica que son mencionados como probable eficacia. Preguntas difíciles, pero yo siempre aquí leemos todas, ¿no? Así que, Carla, con la palabra. Por supuesto. Yo creo que hay un aspecto en relación a la pregunta de Giovanni del rol de OPS frente a este problema que quizás vale resaltar. Nuestro rol es también, y en eso estamos, es apoyar a los países explicando en qué situaciones sería éticamente aceptable y en qué situaciones no sería éticamente aceptable dar algo no probado a la población fuera de un escenario de investigación. Y es en respuesta a esa necesidad de apoyar a la región que realizamos este documento. Yo soy parte del grupo de trabajo de ética para COVID de la OMS y venimos trabajando también en este tema y en varios otros, pero realmente creímos, precisamente por los problemas que Giovanni y otros colegas mencionan, creímos que era urgente que la OPS
inmediatamente diera orientación a los países, porque nuevamente lo que veíamos, digamos, está por un lado toda la discusión de la evidencia, pero sí escuchábamos que a muchas personas en los países, autoridades, etcétera, decían, no, es que como es emergencia, es éticamente aceptable ignorar la evidencia. Y nuestro argumento de OPS es aclarar, no es verdad que porque es éticamente aceptable, que porque es una emergencia es éticamente aceptable ignorar la evidencia. En una emergencia tenemos una orientación ética para exactamente cómo considerar la evidencia. Entonces, ahora necesitamos trabajar con ustedes para poner esto en marcha. Con respecto al comentario de María Virginia. de María Virginia, perdón, recuérdame, no entiendo ni mi letra, anoté algo y no... ¿Me recuerda? El tema de la cajita, como está llamando. Sí, es realmente el mismo desafío, y yo creo que lo que hace el comentario de María Virginia resalta que no basta solamente con que se justifique, no basta con la supervisión, no basta con un consentimiento, sino que es necesario contribuir a la generación de evidencia, y para que esa contribución sea posible, pues todos sabemos que no va a ser no se va a contribuir nada a la evidencia con una cajita. Tendría que ser digamos, por separado, porque si no, realmente no se está contribuyendo. Y creo que cuando alguien que proponga un protocolo de esta naturaleza en su coordinación con la entidad regulatoria, creo que la entidad regulatoria va a claramente decir, no, mira, no se puede contribuir. Está bien que esto no sea una investigación, está bien que no sea un ensayo clínico, pero no se contribuye en nada, no aprendemos nada si damos, digamos, un combo y luego no podemos discernir qué funcionó y qué no funcionó. Y un comité de ética se preocuparía más aún porque, bueno, es hasta un gran paquete, ¿no?, de posibles eventos adversos, de riesgos que viene con la cajita. Gracias. Muchas gracias, Carla. Tenemos varias preguntas. No sé si vamos a lograr, tenemos solamente poco más de 10 minutos en la sesión, pero vamos a hacer fuerza para contemplar la mayoría. De decir que ya tenemos 180 participantes, así que realmente es un tema muy relevante, y cuando saben que Carla va a estar con nosotros, todos vienen a la sesión. Así que está siempre bueno tener, siempre, al menos una vez por mes, tener Carla con nosotros. Bien. Muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Y vamos al siguiente. De Marco Benítez. Por la emergencia sanitaria se argumenta que el tiempo es crucial para utilizar en la brevedad una tecnología no aprobada para un uso determinado. Entonces, se hace indispensable, pregunta él, sería indispensable un protocolo de uso en un ambiente hospitalario o eso también se exonera? Aplica para ambos, porque si bien inicialmente vimos que las intervenciones no probadas se estaban dando en ambientes hospitalarios, luego en muchos lugares se han empezado a dar también de casa en casa, al momento del diagnóstico, etcétera, preventivamente, etcétera. Entonces, en todos los casos en que se usen intervenciones no probadas, se tiene que hacer en adherencia a estos 7 criterios éticos, y ello supone un protocolo que nuevamente no es un protocolo como de un ensayo clínico, no es un protocolo de investigación, pero es un protocolo que dice, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a recolectar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto con un consentimiento informado claro. Ahí vi una pregunta también sobre los temas de la revisión ética rápida, digamos, en la emergencia, y puse ahí el link donde están las 2 publicaciones específicas de OPS para esos temas, para hacer una revisión ética rápida. Excelente, excelente. No sé, ahora me perdí aquí, un minuto. No sé si ustedes verán, es una cajita muy, muy, muy chiquitita.
Y ya cuando con las letritas bien chiquititas, yo no sé si hay una manera de hacerla más grande, pero es difícil el trabajo que está haciendo Alexandre. Sí, verdad, no, es verdad. Bien, aquí de Yesenia Díaz. Pregunta, y claro que es a veces muy específica sobre los ensayos clínicos, pero de todas maneras, apesar de que no existe evidencia de calidad, o no existe evidencia suficiente para la recomendación de remdesivir, de acuerdo con la opinión de Yesenia. Qual seria a recomendação da OMS frente a seu uso em aqueles casos em que não se han normado os ensaios clínicos em países em que se ha aprovado a importação e, además, sua recomendação em termos de financiamento? Creio que sale um pouco de... Sí, escapa mi área de expertise, pero yo, además de yo no sé si tienen algo específico sobre Remdesivir en Brisa, pero sí les recomiendo que miren los documentos técnicos de OPS en el manejo clínico. En la sección de manejo clínico hay un documento vivo con la actualización de evidencia y estoy segura que ahí habrá temas, algo sobre el Remdesivir. Como recordarán, es una de las intervenciones que está siendo estudiada en el caso de como parte del ensayo Solidarity de la OMS. Yo creo que tendremos algunos datos con cierta brevedad al respecto, y sí, hasta donde sé, y eso quizás está desactualizado, pero lo último, recuerdo que también el protocolo del el ensayo clínico del NIH, el último paquete de datos que yo revisé, indicaba que reducía, creo que era de 11 a 8 los días de hospitalización, más no reducía la mortalidad. Entonces, bueno, claro, conforme más participantes haya, un volumen mayor de datos, más robustos serán los resultados y las conclusiones que podremos tener. Gracias, Carla. Y sí, confirmando que hay algunos reportes en Brisa sobre Remdesivir, y no sé si están mis colegas aquí de medicamentos, pero también podría actualizar la información en el chat. La siguiente pregunta es sobre plasma convalescente. Yo creo que yo voy a pedir, la pregunta es, mencionan que el uso de plasma, es de David Armas, que el uso de plasma en inicio tuvo buenos resultados, parecía ser una intervención prometedora. Últimamente la evidencia sugiere, en la opinión de David, que no es así, y se está pregunta si las últimas, una actualización sobre los ensayos clínicos y si deberían ser suspendidos o no. Yo sé que me parece que Mauricio Beltrán está conectado, al menos me parece que estaba tentando al principio de la sesión, así que Mauricio, se podría aquí en el chat, si posible, dar una actualización sobre ese tema, sería fantástico. Tenemos aquí de Javier Rubén Brandán una pregunta si no solo los medicamentos, sino los ventiladores mecánicos que se han puesto a disposición cuando no se ha evaluado el riesgo, si teríamos también esta misma dimensión que comentada por Carlos en la presentación, el tema de ventiladores. Sí, con el tema de los ventiladores hay una pequeña diferencia, y es que ya tenemos la evidencia que los ventiladores funcionan para cuando uno no puede respirar por sí mismo. Eso, digamos, eso se ha probado antes. Sea que uno no puede respirar por COVID o por otra cosa, esto es algo que ya sabemos que cuando uno tiene dificultades para respirar, un ventilador es algo probado. Entonces, las discusiones que se están teniendo más que nada son como de productos alternativos a esto ya probado. Entonces yo creo que idealmente, y ojo, no soy experta en ventiladores ni mucho menos, pero idealmente debería poderse probar la tecnología, no sé, para ver si los nuevos ventiladores, las alternativas a los ventiladores, hacen lo mismo que los otros que ya probamos que funcionan. Entonces ahí hay una salvedad importante que con respecto, por ejemplo, a una intervención que no sabemos de la nada, no tenemos la menor idea si funciona o no funciona. Y creo que sí que este es un tema que quizás debería discutir con algunos especialistas en la evaluación de dispositivos de esta naturaleza, porque no es la primera vez que tenemos la pregunta. En general,
desde una perspectiva ética, no importa si es un producto o una tecnología propiamente, una tecnología médica o una tecnología de otra naturaleza. Alexandre siempre insiste, estamos hablando de tecnologías sanitarias, son moralmente iguales, pero en la medida en que uno es una alternativa, un aparato distinto para algo probado, sí habría una diferencia relevante. Perfecto, perfecto, Carla. Y también eso ya cubre también la pregunta de Fernando Anchou, que menciona justamente preguntas si los criterios de Melry también se aplican a los nuevos ventiladores pulmonares, etc. Bien, yo estoy de acuerdo contigo y nuestro equipo está coordinado ahí un trabajo sobre innovación de ventiladores. Realmente hay muchas iniciativas en la región que tiene a ver con el desarrollo de nuevos ventiladores. En este caso, realmente estamos hablando mucho más de un tema de seguridad, ¿no? Es un tema de probar que esos nuevos ventiladores realmente pueden cumplir, ¿no?, con las especificaciones técnicas, ¿no? Realmente son proyectos muy interesantes, muy novedosos en sentido no del equipo en sí, pero de la manera, muchas veces, de proceso de bajo costo, ¿no? De desarrollar eso rápidamente, muchas veces con no depender de piezas de importación, de tecnologías a nivel nacional. O sea, hay distintos niveles de innovación, pero estoy de acuerdo que esto realmente, en algunos países, han establecido que estos equipos pueden ser aprobados y utilizados en una situación de emergencia cuando no hay ninguna otra opción disponible, ¿no? Ahora, un ejemplo de España, por ejemplo, muestra que ellos no llegaron a usar esos ventiladores, o sea, aprobaron, la autoridad reguladora aprobó para uso en emergencia en situación de que no había ninguna otra opción. Sin embargo, no han llegado a este punto de usar esos ventiladores. Y eso ha pasado con otros países también. Entonces, esto es algo que está muy realmente relacionado con, yo diría, está seguro que realmente, y la autoridad reguladora tiene un rol muy importante ahí, que aunque se establezcan criterios de emergencia, hay que asegurarse que el mínimo nivel de seguridad sea cumplido. Entonces, solo para complementar la información o la respuesta de Carla, que está muy bien. Aquí una otra pregunta sobre plasma convalescente. Yo voy a leer aquí, si Carla quiere hacer algún comentario, pero quizás también Mauricio podría responder. En el centro donde trabajo, Carlos GM, no sé el apellido, pero está Carlos GM. En el centro donde trabajo se está usando plasma dentro de un estudio no aleatorizado. Hasta el momento, el cuerpo de evidencia de estudios no aleatorizados muestra que no cambia desenlaces críticos. ¿Está bien seguir o habría que cambiar a un aleatorizado? Entonces, para tu comentario. Es una excelente pregunta, y yo quiero mencionar que tenemos una publicación de OPS sobre la importancia de la supervisión, de la reglamentación de los ensayos clínicos, y que es muy relevante para la pregunta. Normalmente, o sea, a ver, ¿cómo empezamos en esta conversación? Tenemos la obligación de hacer investigación para responder a estas preguntas científicas que nos enfrenta la pandemia. ¿El plasma funciona o no funciona? Ok. Por la dificultad logística de echar a andar un ensayo clínico, en muchas otras se ha optado por otro tipo de estudios, pero realmente todos sabemos que para poder probar si una intervención es segura y eficaz, bueno, en plasma tenemos información previa sobre seguridad, pero para probar si funciona o no funciona, no vamos a necesitar necesariamente un ensayo clínico, y además no un ensayo clínico con 20 personas, un ensayo clínico realmente robusto. Y yo creo que lo que deberíamos estar discutiendo, y en ese sentido es un perfecto tema de conversación para una red como Redetsa, es cómo sumamos esfuerzos, porque si yo hago mi ensayo clínico de 20 personas, y tú haces tu ensayo clínico con 20 personas, y no sé, Francisco hace su ensayo clínico con 20 personas, y Mauricio hace su ensayo clínico con 20 personas, entonces vamos a tener un montón de esfuerzos de investigación en la región que no van a ser capaces de lograr, de responder la pregunta de base. Y nos iría mucho mejor
haciendo un ensayo multicéntrico donde seamos todos parte del mismo protocolo. Mauricio, dejo por si quieres agregar, y solamente voy a compartir el enlace del artículo de New York Times que te compartí esta mañana, que creo que es muy interesante, al margen de la historia política acá, es muy interesante porque muestra las dificultades para completar estos ensayos clínicos de plasma. Gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Gracias, Carla, Alex. Sí, como bien lo decía Carla, nosotros OPS hace 3 meses más o menos, se hizo un lineamiento en torno a este escenario de intervenciones no probadas, terapias experimentales básicamente, en torno a plasma de convaleciente. Y allí básicamente se destacó el papel de las autoridades regulatorias y toda la exposición ética que ya Carla hizo. Además, se configuró el escenario de uso como terapia experimental bajo ensayos clínicos y en algunos casos en el mismo marco de MEURI, acorde el control de las autoridades. Los estudios generalmente, como bien decía Carla, han tenido pocos participantes por la discusión que se creó en el entorno de acceder a un mecanismo de uso expandido y los pacientes no poder ser reclutados. Sin embargo, se han terminado algunos estudios recientemente que han mostrado discusión en torno de la aplicabilidad en la enfermedad severa del plasma de convaleciente. Estamos esperando los estudios recientes. En el día de hoy se publicó un estudio iraní que muestra algunas bondades en torno de pacientes con enfermedad no severa, ni pacientes de shock, ni pacientes intubados, ni nada, sino pacientes de inicio reciente. Es decir, que una vez terminen estos estudios, podamos tomar alguna decisión. Pero obviamente, como bien lo decía Carla, hemos tenido ya 4 sesiones, ¿cierto, Carla? 4 sesiones de plasma de convaleciente con todos los servicios y demás autoridades, motivándolos a revisar los estudios, a juntar los estudios, a la recolección de datos, aún sean programas de acceso extendido, para poder tener la evidencia de eficacia, porque los estudios que han salido nos han demostrado que en términos de seguridad el plasma de convalecientes cumple, es seguro, pero estamos a la espera que se está produciendo ahorita ya. Muy seguramente la evidencia nos va a mostrar ya los estudios de eficacia en torno al plasma de convaleciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio Beltrán, nuestro asesor regional para sangue y trasplantes, nuestro experto en el tema. Muchas gracias por la participación y por la aclaración. Hay también aquí, como mencionó, también la información en el chat también sobre el documento que pueden acceder. Yo voy a seguir, lastimosamente no vamos a tener tiempo de toda pregunta, realmente una cantidad enorme de preguntas. Yo les agradezco mucho y siento que no vamos a lograr cumplir todas, pero voy a intentar avanzar con quizás una más. Estoy siguiendo el orden acá, ¿ok? Entonces, yo pido disculpas si no alcanzo, pero si después Carla está de acuerdo, podríamos enviar las preguntas y para un contacto por e-mail, no sé cómo podemos hacer. Yo veo aquí de Ivonne Sánchez. Ante una reacción adversa de un medicamento prescrito para un caso de COVID-19, teniendo en cuenta que los tratamientos actuales no cuentan con respaldo científico riguroso, ¿qué riesgos éticos corre el médico prescriptor? Yo creo que la pregunta más que la pregunta la siento un poco con la preocupación de que un médico pueda ser enjuiciado, etcétera. Pero quiero hacer varios comentarios en relación a la pregunta. Uno, que nos estamos refiriendo a tratamientos, pero sin embargo no deberíamos usar la palabra tratamientos, porque no sabemos si funcionan o no funcionan. No deberíamos estarlos llamando tratamientos o terapias, sino solamente intervenciones. Entonces, una intervención no probada es como mucho un potencial tratamiento, un posible tratamiento, una posible
a terapia, pero no es un tratamiento. Y los médicos no deberían estar brindando intervenciones no probadas por fuera de este marco. No se deberían estar dando intervenciones que no pasan los criterios de justificación, que no tienen la supervisión ética y regulatoria, que no se ha pasado por un proceso de consentimiento y que no hay una contribución en la generación de la evidencia. Si estas 4 características se cumplen y un médico da una intervención que cumple estos 7 requisitos de acuerdo a estos 4 temas, entonces el médico puede estar muy confiado que si algo va mal, pues no debería, por decirlo así, enfrentar la preocupación de que lo enjuicien o qué sé yo. Ahora, si se dan intervenciones por fuera, no probadas, por fuera del marco ético que debería gobernarlas, ahí estamos en dificultades no solamente a nivel individual, sino acaso institucional o jurisdiccional. Muy bien, Carla. Como mencioné, hay una cantidad realmente enorme. Yo voy a pedir desculpas, porque yo sé que tomaron el tiempo para escribir. Aquí Julio me pregunta con bastante detalles. Yo voy a leer aquí algunos nombres: Fred Rosea, Karina Caballeros de Guatemala, Cristiane Santos Matos, Luisa Aristizábal, Rosana Rivas, Juan Reyes, Fausto Patinho, Eric de Peru, CM de Peru, Gustavo Marim, Arcádio Vicente Cedenho, Verônica Alonso, Raíza, y Dino Sepúlveda de Chile, saludos, Dino, Juan Cabrera, y bien, mira, ya tenemos más de 10, 12, y con una cantidad, Santiago Asdeu, saludos, o sea, y Francisco García Gutiérrez. ¿No? Quería registrar esos colegas que han enviado aquí algunas preguntas, otros comentarios, excelente sesión, congratulaciones, pero quería pedir disculpas realmente porque no hay tiempo suficiente en una hora de sesión, aunque Carla fue muy objetiva en la presentación y quiero agradecer a Carla porque nos dejó más de 30 minutos para la sesión de preguntas, pero realmente el interés y el tema realmente suscita un interés y muchas preguntas, y realmente no hay tiempo. Pero yo asumo el compromiso de copiar e enviar. Yo no quiero dejar Carla con el compromiso de contestar a todas, porque sé que también que está súper ocupada, todo, pero al menos para conocimiento y si es posible, aquilo que nosotros, como equipo de evaluación de tecnologías, logremos contestar directamente, lo hacemos. Y si hay que pedir alguna consulta, intentamos con Carla. Y de todas maneras, creo que en algunas semanas más, quizás van a tener que hacer una nueva sesión sobre ese tema, porque realmente hay un interés enorme, ¿no? La única pregunta que hay tiempo de contestar es que si las presentaciones van a estar disponibles, sí, la presentación va a estar disponible, el enlace de grabación también en nuestro sitio, en el sitio de Redetza, un par de días más. Y así ustedes pueden también compartir con colegas que no han podido estar con nosotros. Desde que tenemos más de 180 participantes realmente conectados, y muchas veces más de un participante conectado ahí y que yo diría tenemos seguramente más de 200 personas ahí escuchando a Carla. Carla, quería agradecer realmente enormemente tu presentación, tu participación en nuestro webinario, y quería pasar a ti para las palabras finales. Gracias, Alexandre. Gracias, colegas. Realmente siempre es muy motivador estar con ustedes. Estamos en momentos difíciles y así como decía que en los ensayos clínicos tienen que sumar esfuerzos, sumar participantes, tenemos que todos sumar esfuerzos y ver de aclararnos y de apoyarnos mutuamente
en el contexto de la pandemia, y tener una red como Redetza es un recurso sumamente importante dadas esas necesidades. Los invito a que lean el documento, muchos de sus comentarios creo que se abordarán ahí, pero también los invito a, perdón, Alexandre, Francisco, Stephanie, pero creo que si hubiera algunas líneas en que de acción, en que ustedes crean que algunas recomendaciones, algunas orientaciones más específicas serían necesarias, yo les invito a que nos compartan esa información, porque estamos acá comprometidos para darles el mejor apoyo posible para dar la mejor respuesta a la pandemia. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Excelente, muchas gracias. Quería entonces agradecer una vez más a Carla por la disponibilidad, por essa excelente sessão. Eu estou lendo aqui realmente comentários muito positivos, excelente ponência interativa, aqui de ouvir de Maria Ângela Elias Marroquim, sugerindo outras sessões sobre o tema, que podem discutir os avanços, sessão muito interativa, graças. Deste modo, quedamos assim. Se vamos a copiar as perguntas que não foram contestadas. Se há perguntas adicionais, por favor, envie a redetza@parro.org e a gravação vai estar disponível também. Queria agradecer também a Francisco Cacavo, a Estefania Imerrate, por todo o enorme trabalho aí para organizar todos os temas relacionados com Redetza, as sessões, os webinars, Brisa, e também, por supuesto, agradecer a todos vocês por la participación muy activa en esta sesión y por siempre el interés y el trabajo para fortalecer nuestra Redetza. Así que muchas gracias, dejo mis saludos, mis agradecimientos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, saludos, chao.